Aleluya. Qué lindo esto que estamos haciendo los martes, de encontrarnos a hablar de un tema central, un tema que nos revuelve lo más íntimo, es lo que Dios creo que más quiere de nosotros que podamos reflejar en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. La gracia del Señor, el carácter de Jesús. A mí me está haciendo mucho bien ir a los fundamentos, ir a la palabra para encontrar cuál es la voluntad de Dios. Estamos siempre escuchando lo que la gente piensa, lo que la gente dice, rodeados del caos generalizado de la sociedad, y encontrarnos frente a la palabra nos vuelve a encontrarnos con el Creador, con la voluntad del Creador, con el propósito para el que fuimos creados. Y esto de la familia es lo más distorsionado en la sociedad. Hoy a mí me toca hablar de divorcio y recasamiento. No sé si se acuerdan que hace tipo un año atrás tuvimos varios varones una charla sobre este tema. ¿Quiénes estuvieron? Ok, bueno, entonces la mayoría no estuvo. Entonces va a ser bueno que la repasemos para los que ya la tuvimos o la escuchamos la charla. Este va a ser repetitivo, pero espero que sirva para profundizar un poco más y para afirmar aquello que Dios dice en la palabra respecto de este tema, ¿no? El objetivo que tenemos hoy es tratar de abordar el tema de una manera sencilla. No estamos tratando de presentar este tema a teólogos o filósofos o personas que quieren entrar en un debate. No habría ningún problema de hacer eso, pero no es el alcance de lo que queremos hacer esta noche. La idea es tratar de presentar de manera contundente la voluntad de Dios respecto de la indisolubilidad del matrimonio, frente al caos social que nos rodea. Yo lo que quiero hoy es afirmar cuál es la voluntad de Dios, y quizá no vamos a abordar todas las cuestiones, todos los interrogantes, pero vamos a dejar muy claro qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Venimos entonces a la palabra para que la palabra nos gobierne y no para encontrar en la palabra justificativos para nuestro comportamiento. Son dos formas de ver la Escritura. Una forma es venir para ponerse debajo de ella y para dejar que la Escritura me gobierne. Y otra forma muy distinta es: yo quiero encontrar algún versículo en la palabra que justifique mi modo de pensar. Esta última forma es tristemente difundida por todos lados, y al final se saca de contexto algún versículo, alguna palabra que fue dada hace 4.000 años atrás o 3.000 años atrás a una persona en particular, y tratamos de extrapolarla y decir, bueno, esto es lo que Dios me está hablando a mí, y en realidad se lo estaba hablando a los cautivos que estaban en Babilonia en una determinada circunstancia que nada tenía que ver con la mía, y termino justificando lo que yo hago. No es lo que vamos a hacer hoy. Ustedes se acuerdan que la palabra de Dios, la Biblia, tiene no solo palabra de Dios, sino que hay palabra de personas, hay palabra de ángeles, hay palabras de personas muy malas. Inclusive hay animales que hablan en la palabra, en las Escrituras. A nosotros nos interesa lo que Dios dice dentro de las Escrituras. Para darles un ejemplo, hay una mula que habla, le dice a Balaam: ¿por qué te la agarras conmigo? Es una situación bastante particular, descrita en la Escritura. Hay hombres hablando cosas nefastas y malas, que nosotros no las podemos tomar como parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Inclusive está el diablo hablando. El diablo también habla en las Escrituras y dice cosas que no tenemos que hacer. Sin embargo, toda la Escritura está inspirada por Dios.
Toda la Escritura es útil para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Dentro de la Escritura, lo que más nos interesa y a lo que vamos a tratar de abocarnos hoy es a la palabra de Dios universal y eterna. La palabra de Dios podría ser circunstancial y específica. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Eso no quiere decir que todos tenemos que dejar nuestra tierra, ir a otro lugar y dejar toda nuestra parentela. Es una palabra de Dios a un hombre en particular en una situación circunstancial y específica. Pero también tenemos la palabra de Dios universal y eterna. Por ejemplo, una palabra universal y eterna, ¿cuál podría ser? A ver, ¿a quién se le ocurre una palabra universal y eterna dentro de las Escrituras? Y de hacer discípulos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Perfecto. Son palabras que tienen una validez hace 3.000 años, hace 2.000, hace 1.000 y dentro de 1.000 la van a tener. La va a tener la validez. Hoy vamos a mirar pasajes muy claros, contundentes, donde está hablando Dios, palabra universal y eterna. Y vamos a venir a la palabra de una manera muy sencilla para ponernos debajo de la palabra. Más allá de lo que me pasa a mí, más allá de lo que le pasa a mi vecino, yo lo que quiero es ajustar mi vida a la voluntad de Dios. Por eso me llamo hijo de Dios, ¿no es cierto? Vamos a ir rápido porque el tema es muy extenso. Vamos a avanzar hasta explicar cuál es la voluntad de Dios respecto a la indisolubilidad del matrimonio. Después vamos a hacer un pequeño break de 5 o 10 minutos y vamos a entrar en el tema escabroso de la cláusula de excepción. Vamos a arrancar ahora con la primera parte, que es la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio es el comienzo de la raza humana. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y los hace hombre y mujer. Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2:21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Me voy a saltar unos 1500 años y voy a poner un agregado que dijo Jesús. Y lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Y eso está en Mateo 19. Básicamente acá está la fórmula de lo que es un matrimonio, en lo que acabamos de leer. Esta es la fórmula creacional. Esta es la fórmula original de Dios. Vamos a ver en el final de lo que vamos a ver hoy que cuando los fariseos vienen a Jesús con algunas leyes de Israel que se habían establecido muy posteriormente a este evento que estamos leyendo acá en Génesis, Jesús vuelve a este pasaje de Moisés y dice, esta es la voluntad creacional, esta es la voluntad original, este es el principio. La voluntad de mi Padre era que un hombre y una mujer dejaran a su padre y a su madre, se uniera el hombre a su mujer y los dos se volvieran una sola carne. Aquí está el mecanismo o la fórmula en cómo se constituye un matrimonio, y esta era la fórmula desde el primer hombre y será hasta el último hombre que habite sobre la faz de la tierra. Lo demás va por cuenta propia. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dejar a papá y mamá, unirse a la mujer y luego ser una sola carne. Cuando se invierte este orden, algo de esto habló Daniel, nos dio una pequeña introducción sobre este tema de qué constituye un matrimonio. Cuando se rompe este orden, dejar a papá y mamá, unirse a la esposa
y luego ser una sola carne, se constituye el pecado de adulterio o de fornicación. Es decir, no es que yo voy a probar primero, hacer primero la unión sexual para luego casarme. Primero me caso y después tengo la unión sexual. Y ese acto tiene que estar dado en ese orden. La palabra se unirá a su mujer es una palabra que en castellano se traduce así, unirse. Pero la palabra hebrea para este verbo de unirse es la palabra dabak, que quiere decir encolar, que quiere decir unir dos piezas de una manera en que si se van a separar, se van a tener que romper. Cuando ustedes encolan, los que son carpinteros y han encolado alguna vez dos pedazos de madera, ustedes saben que donde la cola entró prácticamente funde a una pieza con la otra. Se mete la cola en los poros de una y otra pieza de madera y las dos piezas forman una sola cosa. Y Dios llama, serán una sola carne. Quiero decir que la Biblia empieza con un matrimonio y va a terminar en una boda. Va a terminar en las bodas del Cordero. La historia de la humanidad termina con una boda. Matrimonio no es un tema más para Dios. No estamos hablando de un tema que tiene que ver si alabamos con coritos o alabamos con himnos. No es si levantamos las manos o no, cómo hacemos las reuniones. Este es un tema fundacional, es un tema esencial. Toda la creación de Dios fue hecha para el hombre y el hombre fue hecho para vivir de esta manera. Y cuando se redefine, cuando se cambia esta esencia, se está cambiando todo el plan divino. Así que decimos que la figura del matrimonio está desde el primer hombre y cuando la raza humana termine y seamos llevados a la presencia de Dios, ¿dónde vamos a estar? En una boda, en las bodas del Cordero. Así que fíjense qué importante. Podríamos hablar mucho más de esto. Dios compara la relación de Él con el pueblo de Israel como un esposo y su esposa. No vamos a entrar en detalle porque no nos da el tiempo, pero también la figura matrimonial es usada para describir la relación de Cristo con la iglesia. Es decir, vemos la centralidad que tiene la figura matrimonial y la solemnidad con que la figura matrimonial es tratada en las Escrituras. Entonces, desde el comienzo de los tiempos, se marca la instauración del matrimonio como el génesis de toda la raza humana y el fin de los tiempos está marcado por las bodas del Cordero. ¿Qué pasó en estos últimos años? Miren, en el año 86, o 85 creo que fue, 86, si alguien se divorciaba en Argentina no se podía divorciar, porque la ley no lo permitía. ¿Cuántos sabían esto? Si vos estabas en el año 85 y querías separarte de tu esposa, no podías divorciarte, no podía haber separación de bienes, porque no estaba contemplado en la ley argentina. En el mundo hubo muchos episodios donde se aceptó el divorcio, inclusive en el pueblo de Israel, pero siempre fue tomado como una situación caótica, una situación atípica. Yo iba a la escuela cuando tenía 15 años, 16 años, y todos mis compañeros tenían su papá y su mamá. Eso no quiere decir que se llevaban bien, pero todos tenían a su papá y su mamá y sus hogares eran todos constituidos. Hoy un chico va a la escuela y prácticamente no tiene un solo compañero que vive con sus dos padres. Quiero leerles algunas estadísticas que me parece que pueden ilustrar lo que estoy queriendo decir. Varias cosas interesantes que saqué de un censo hecho en la ciudad de Buenos Aires del año 2012. Están todos con esto de que conviene irse a vivir juntos antes de casarse, porque eso va a hacer que nos conozcamos y realmente cuando nos casemos nuestro matrimonio dure más. Mentira.
Los que conviven antes del matrimonio, esta gran definición moderna de la sociedad, tienen un 40% más de posibilidades de divorciarse en los primeros 3 años. El 41% de los primeros matrimonios termina en divorcio en la ciudad de Buenos Aires. El 60% de los segundos matrimonios termina en divorcio. El 73% de los terceros matrimonios termina en divorcio. En Estados Unidos, son cifras que tiro, y esta es la catástrofe, la denominación bautista, que es la más importante de los Estados Unidos, posee más altas tasas de divorcio que la de los ateos y agnósticos. El 43% de los niños norteamericanos vive en un hogar sin su papá. Y el 50% de los niños norteamericanos vivirá en su infancia la ruptura de su hogar. Así estamos hoy. Lo más triste es que este no es un tema social, sino que es un tema que se ha metido en la iglesia y por eso queremos tratarlo nosotros, por eso queremos saber qué es lo que dice Dios. Otro dato más, la tasa de separación y divorcio creció 300% en solo 30 años. O sea que fíjense qué bien. Nos decían que si aprobábamos la ley de divorcio, iban a haber algunos divorcios para blanquear situaciones que se habían producido y que tenían que arreglarse, pero que en el fondo la sociedad se iba a habituar y que iba a permanecer estable y no es que iba a ser una estampida. Mentira. Creció 300% la tasa de divorcio y hemos llegado al punto de que 1 de cada 2 matrimonios se separa. Esto, teniendo en cuenta que prácticamente la tasa de casamiento está en vías de extinción. Hoy la gente se va a vivir sin casar. Estas estadísticas son para los escasos matrimonios que se generan en la ciudad de Buenos Aires, algunas de las que leí. O sea que es caótico esto, porque la informalidad, la falta de integración que tiene la familia hoy no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Podríamos hablar horas desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista histórico, mirar atrás los últimos 500, 700 años y nos escandalizaríamos. ¿De qué manera el matrimonio hoy es una moneda de cambio donde prácticamente si nos enojamos, nos peleamos, si nos cansamos ya de discutir, la solución, la puerta abierta está ahí nomás. Es cuestión de ir y pasar, pagar unos 300 pesos a algún abogado y nos hace un divorcio express donde ya ni siquiera hay que consentirlo, donde ya ni siquiera hay que andar justificando, con que solo uno de los dos se quiera divorciar, se puede ir de la puerta, por la puerta, dejar atrás a la esposa o al esposo, cosa que es lo más frecuente hoy en día, y quedan los chicos como la moneda de cambio de la sociedad. ¿Es esto la voluntad de Dios? ¿Dios está de acuerdo con esto? Bueno, vamos a responderlo de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es ir a la enseñanza de Jesucristo. Lo segundo es que vamos a ir a la enseñanza de los apóstoles, cómo tomaron y aplicaron los apóstoles aquellas enseñanzas de Jesús. Y finalmente vamos a ver un poquito, especialmente cuando veamos la cláusula de excepción, vayan entendiendo qué es ese concepto, ya lo vamos a explicar. Finalmente vamos a ver qué decía el Antiguo Testamento respecto del divorcio también. Lo que nos interesa es resolver el aspecto bíblico, cuál es la voluntad de Dios. Van a quedar un montón de preguntas, van a empezar a decir, y bueno, ¿y qué hace una persona que está casado de esta manera con esta persona y que pasó tal cosa? Bueno, no sé. Hoy no vamos a ver todos los casos. Los casos tienen que tratarse de una manera pastoral, requiere cada caso ser estudiado. Hoy no vamos a hacer eso. Hoy lo que vamos a buscar es establecer el principio universal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces vamos al primer pasaje. Los que tienen Biblia lo pueden leer. Si no tienen, no se preocupen, no se distraigan. Requiere mucha atención seguir el hilo de lo que vamos a hacer, porque vamos a pasar por muchos pasajes y no quiero que nos distraigamos.
Lucas 16, 18, Jesús dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Es decir, si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, ¿qué hace? Adultera. Y el que se casa con la pobre inocente que fue dejada atrás, ¿qué hace si se casa con ella? Vino un pastor después de un retiro, de una disertación, a Jorge Mitián y le dijo, Jorge, usted leyó el pasaje de Lucas 16, 18, pero yo quiero saber su interpretación de este pasaje. Y Jorge le dijo, yo lo que creo es que si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, adultera. Y si alguien se casa con la divorciada, adultera. Él dijo, no, Jorge, yo ya sé, eso es lo que dice la Biblia, pero yo quiero saber cómo lo interpretás, cómo lo tomás, cómo se aplica esto en la vida. Y yo lo que pienso es que si un hombre está casado y se separa de su esposa, adultera. Y si se casa con otra, adultera. Y si alguien se casa con la pobre mujer, a ver, Jorge, eso ya sé, eso es lo que dice Lucas 16, 18. Yo quiero ver tu interpretación. Y Jorge le dijo, ¿vos querés que yo te diga lo que yo pienso? Claro, le dice. No, yo creo que si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si alguien se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Y qué dijo el hombre? Ya te entendí. Fue la mejor lección de teología. La mejor clase de interpretación de las Escrituras. No sacar ni poner nada. Jesús dijo esto. El Dios hecho hombre. El que decía, yo no hablo mis palabras, sino las palabras que mi Padre me da que hable. Él dijo así, si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Si alguien te viera a preguntar, ¿qué pasa si María, que estaba casada con Pedrito, y Pedrito se fue y se casó con Filomena, ¿qué hace María ahora? Si alguien se casa con ella, comete ¿qué cosa? Adulterio. Interesante, ¿no? Muy difícil parece esto porque hoy en día las iglesias están pensando otra cosa. Si alguien se casa con una mujer divorciada, ¿qué pasa? Adultere, comete adulterio. Y si una mujer divorciada vuelve a casarse, ¿qué pasa? ¿Quién lo dijo esto? Cristo lo dijo. A ver, pero ¿no es un poco duro esto? Es demasiado claro. Ya podríamos dejar acá toda la discusión. Traigamos el caso de un hombre que es una víctima, porque la mujer es una loca que está gritando todo el día, y la verdad que hay que ponerse en los zapatos de ese hombre, ¿no? Y nosotros quisiéramos hacérsela más fácil. Pero venimos a la Escritura y la Escritura dice, si un hombre, cualquier ser humano, deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Quien se recasa entonces, en vida del esposo o de la esposa, comete adulterio. El adulterio de una de las partes no le da libertad al otro para volver a casarse. ¿Me entienden lo que estoy diciendo acá? Porque si alguien se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces, si hay una pobre mujer que el marido se le fue y no solo cometió adulterio, se le casó el marido con otra, cometiendo adulterio, ella no puede volver a casarse. Es decir, esto anótenlo ahí, la infidelidad matrimonial no permite ni el divorcio ni el recasamiento. ¿Escucharon? Acá Jesús no está abriendo ninguna puerta. Vamos a otro pasaje, Marcos 10, 11 y 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete
adulterio. Contra ella, dice, porque es ella la víctima, pero él está adulterando. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hace que ninguno de los dos, ni la mujer ni el hombre, puede dejar a su cónyuge y volver a casarse. Fíjense qué interesante, que Jesús dice, si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Hay un secreto acá, hay una clave. Él está llamando casamiento al casamiento que un hombre tiene después de haberse divorciado. Sin embargo, a ese casamiento lo llama, ¿de qué forma? Adulterio. Es decir, fue un casamiento, pero ese casamiento es rotulado por Jesús como adulterio. Fíjense. Dios presencia el casamiento, entre comillas, con otra persona, Él lo ve, pero a ese casamiento lo llama adulterio, lo encuadra en ese pecado. Los casamientos que violan a la ley creacional de indisolubilidad del matrimonio son todos llamados por Jesús adulterio. Que la sociedad reconozca esos casamientos, a Jesús no le importa. Él los llama adulterio. La ley de Dios está muy por encima de la ley humana. Ahora, ¿qué dicen los apóstoles? Porque seguramente los apóstoles se tuvieron que enfrentar con la realidad. Jesús trae esta verdad, pero bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Uno se esperaría que cuando los apóstoles empiezan a practicar en la vida, empiezan a enfrentar en la vida práctica de la iglesia primitiva, que dicho sea de paso, este era un problema central, este era un problema difícil. El divorcio estaba diseminado en la sociedad de Jesús. No es que Jesús se enfrentó con una sociedad sin divorcio. En aquel momento, como vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos la cláusula de excepción, estaba generalizado el divorcio por cualquier causa. Así que Jesús y los apóstoles tuvieron que enfrentar una sociedad que tenía este cáncer metido adentro. ¿Saben cómo enfrentaron ellos? Con esta ley divina de Jesús. Si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. De la misma manera en que un doctor, cuando ve a un paciente con cáncer, aplica el bisturí y hace el trabajo que tiene que hacer porque quiere resolver el problema del mundo y de la sociedad, Jesús solo puede restaurar el orden en la raza humana aplicando la ley creacional de su Padre. Entonces los discípulos se enfrentan con esa sociedad. ¿Qué enseñanza tienen? Romanos 7, 2 y 3. Romanos 7, 2 y 3. Acá está Pablo escribiendo. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Qué interpreta usted acerca de esto que dice Pablo? Y yo creo que si una mujer, mientras el marido vive, se uniere a otro hombre, será llamada como adúltera. Así que Pablo no tuvo una interpretación distinta. Fíjense que sigue el principio siendo este: lo que Dios unió no lo separe el hombre, hasta que la muerte los separe. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Cuidado cuando la iglesia empieza a llamar de otra manera. Lo que Jesús llamó adulterio, Dios no me da el derecho de llamar de otra manera. Amén.
Entonces el vínculo matrimonial, nuevamente, termina con la muerte de uno de los dos, solamente así. Por ende, mientras los dos viven, están casados, están unidos en matrimonio. La ley los puede haber divorciado. Pero fíjense que es tal que si la ley los divorció y uno de los dos ya se volvió a casar y alguien se casa con la mujer o el hombre que fue abandonado, Jesús dice, comete adulterio. Fíjense, un tercero que no tenía nada que ver con el cuadro, que viene a tomar a la viuda, a la pobre mujer abandonada, que quizá tenía hijos, y dice, bueno, le voy a dar un nombre, le voy a dar un sostén económico, soy una buena persona. Jesús lo llama adúltero al que hace tal cosa. No se puede tocar a la mujer de otro hombre. No se puede. No, una mujer no se puede casar con un hombre divorciado. Si en vida de su marido o en vida de su esposa se uniere a otro varón o a otra mujer, será llamado adúltero o adúltera. Ahora, si alguno de los dos muere, el otro, acá Pablo está diciendo, es libre de volver a casarse. Es decir, el viudo puede volver a casarse. Saltamos otra vez con Pablo, 1 Corintios 7, 10 y 11, y dice Pablo así, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Así que, si tenés problema con tu marido, no te separes. Orá, clama al Señor, porque dice Pablo, no te lo mando yo, sino que te lo manda el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora dice así, y si se separa, y vamos a ver por qué podría ocurrir eso, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Así que antes de separarte, pensalo bien, porque te vas a tener que quedar sin casar. O la otra alternativa es que vuelvas con la frente marchita y te reconcilies. O que Dios haga el milagro de la reconciliación. Parecería acá haber una instancia para la separación, pero no para el recasamiento. Porque si se separa, ¿qué dice Pablo? Quédese sin casar. ¿Se dan cuenta? La ley de Jesús, que no es ni más ni menos que lo que Moisés dijo en Génesis, es, si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Lucas 16, 18. Apréndanselo de memoria, porque con este solo versículo van a poder argumentar todo lo que estamos hablando esta noche. Entonces, por esto que acabamos de leer, evidentemente la separación no es lo que Dios desea. Pero si existiese la separación, no está permitido el recasamiento. Ante una separación, la única posibilidad es permanecer solo o sola o reconciliarse. ¿Amén? ¿Me siguen hasta acá? Estamos cerrando todas las puertas. 1 Corintios 7, 12 al 15. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y es interesante esto, porque estamos hablando de alguien que está casado con una persona que no es convertida. ¿Me siguen? Ya entramos en un caso particular que podríamos decir, bueno, pero Señor, yo estoy casado con mi esposa, pero ella no te ama. Y yo quiero criar hijos para vos, yo no quiero criar hijos para el mundo. Así que yo voy a tener que dejarla y me voy a tener que buscar otra para que tu plan eterno se cumpla. Una vez me encontré con un hombre, pastor, no voy a dar muchos detalles, no es nadie que ustedes conozcan ni que se lo puedan imaginar porque esto era en otro país. Yo había llegado a esta ciudad con la familia y le predicamos el evangelio a una mujer que atendía el predio turístico donde estábamos, en el norte de Florida, y esta mujer dice, ustedes tienen que hablar esto con mi pastor porque él se va a encantar con ustedes, él está en una búsqueda. Bueno, para hacerla corta,
terminamos en todo ese tiempo que estábamos de vacaciones en una reunión tras otra. A veces llamaban a 2 o 3 iglesias para hablar del Evangelio del Reino, para hablar del discipulado, para hablar de la iglesia como cuerpo. Y yo le decía a Silvia, Dios nos trajo acá para esto. Pero una noche, mientras estábamos volviendo de una pizzería, ella iba callada mirando el suelo, así miraba, y yo venía eufórico de lo que Dios estaba haciendo. Y Silvia me dice, mirá, no te alegres demasiado porque tienen 2 hijas que se llaman el mismo nombre. Y yo digo, ¿y qué tiene? Y viste, uno no cae. De casualidad, cada uno tenía un hijo o una hija que tenía el mismo nombre de su nuevo cónyuge, o sea, del hijo o la hija de su nuevo cónyuge. Yo, es como que se me hubiera venido el mundo abajo. Todo el entusiasmo. Y yo entré en una crisis, empecé a orar al Señor, le pedí, Señor, yo no quiero, ni sé qué hacer, yo no quiero ni plantear nada. Porque este era el pastor, el hermano que hacía de anfitrión, que me invitaba y que estábamos en una euforia. Mire, para que se den una idea, un día juntó a todos los líderes en su casa, hizo una comida tremenda y básicamente él dijo que nosotros éramos enviados del cielo, que él había estado ayunando y orando para que el Señor trajese la luz. Y ahora esto. Bueno, yo dije, Señor, yo no voy a tratar nada con él, no le voy a hablar. Yo medio quise dar un portazo, irme, escaparme, porque es un tema que ya te cansa en Estados Unidos, es tremendo. Y llega un momento que vos decís, pero ¿quién hay que guarde su matrimonio? Y resulta que él me llamó a mí. Me dice, antes de que te vayas me gustaría desayunar con vos. Nos juntamos a las 7 de la mañana en un bar. Y lo primero que me dice cuando nos sentamos es, ¿cuál es tu opinión sobre el divorcio y recasamiento? Y yo le digo, yo creo que si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y me dice, sí, eso es lo que dice la Biblia. Más o menos fue así, estoy parodiando. ¿Pero qué pensás vos?, me dice. Y yo hice esta parodia. Dice, bueno, pero hay excepciones, me dice. Hay momentos donde... y le digo, ¿cuál? Y él me trajo la cláusula de excepción que vamos a ver en un rato. Enseguida, en cuestión de 3 minutos, le di la argumentación que voy a dar esta noche y me dice, tenés razón. Técnicamente tenés razón. Pero a mí el Señor me dijo otra cosa. Yo estaba casado con una mujer que le gustaba ir a los bailes, que yo quería ir a predicar el Evangelio y ella quería ir a bailar. Y yo clamaba a Dios y le pedía a Dios que me ayudara. Y Dios me dijo, tenés que salir. Así que yo me fui de casa, la dejé y empecé a predicar a diferentes personas, a la calle, qué sé yo. Y a los 3 años Dios me dijo, ya tu matrimonio se murió. Porque ella era inconversa, me dice. Por eso estoy mencionando el caso. Y después, claro, todo sigue así, que Dios le trae con un ángel la nueva y terminan teniendo 2 hijas del mismo nombre. Ahora, las hijas tenían en su habitación cada una la foto de su familia verdadera. Los chicos nunca pueden aceptar. La sociedad, los jueces, todos los demás, pero los hijos no lo van a aceptar. No lo van a aceptar. Pueden justificarlo, pueden quizá buscar la forma con 20 psicólogos y terapia de 20 años, tratar de entender lo inentendible, pero no lo van a entender. Entonces él me dijo así, técnicamente, tenés razón, pero a mí Dios me dijo eso. Yo le dije, bueno, mira, cuando viene una pareja de homosexuales a tu congregación y te dicen, mira, fue así, Dios nos habló. Y por eso estamos juntos. Porque técnicamente vos tenés razón. Pero a mí Dios me habló otra cosa. ¿Vos qué le vas a decir? Y claro, este hombre entendió. Este hombre tenía un cierto grado de honestidad en reconocer que la verdad era muy sólida. Y me dijo, si vos tenés razón, yo estoy en la lona. No me lo dijo en esos términos porque hablaba en inglés.
Entonces le digo, bueno, eso es algo que yo no te lo puedo decir, te lo dice la palabra. Yo quisiera hacerte las cosas más fáciles. Pero acá dice Pablo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Acá está el permiso de la separación que hablábamos hace un rato. Si vos estás casado con una persona inconversa y él no consiente o ella no consiente en vivir con vos, bueno, déjalo que se vaya o déjala que se vaya. No estás obligado u obligada a agarrarlo con una soga y atarlo a vos. Eso sería una locura. El incrédulo que toma una decisión de irse, que lo haga. Pero vos no. Vos no te podés ir. En ningún momento aparece acá un permiso de recasamiento. Acá aplicamos el principio de que si te separás, lo que dijo hace un rato, quédate sin casar. Porque ¿qué sabes tú? Dice Pablo. Oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido. Dios no abandona a ese que se fue. La esperanza de que se convierta no se termina. Por eso, quédate sin casar. Porque si él se quería ir, que se vaya. Si ella se quería ir, que se vaya. Pero ¿qué sabes si se va a convertir? Imagínate que vos tomás la decisión de volver a casarte en desobediencia a todo lo que acabamos de enseñar y de repente él se convierte o ella se convierte. ¿Qué haces ahora? ¿Cómo arreglamos el asunto? El matrimonio con un inconverso es un matrimonio ante Dios. Nadie te diga, bueno, yo no me casé por iglesia, yo pertenecía a la congregación bautista independiente y él pertenecía al grupo de los hermanos libres. ¿Qué importa? Era un ser humano y bueno, estás casado. No importa cómo te casaste. No importa si él tiene fe o no tiene fe, si ella tiene fe o no tiene fe. Si un hermano está casado con un inconverso, no debe separarse si su cónyuge consiente en vivir con él. Acá el consentir no es solo que no se va. Entendemos que el consentir llevaría un tiempo desarrollar esto. Tómenlo, lo tiro ahí. Sería para hablarlo en otro momento. Pero el consentimiento tiene que ver con estar de acuerdo en una convivencia lógica. Eso no quiere decir que yo estoy obligado a quedarme con una persona drogadicta que llega a casa a las 3 de la mañana y que viene con 3 mujeres y hace una fiesta terrible delante de mis hijos. Eso no es consentir. Consentir es reconocer que acá hay un matrimonio y que se siguen las reglas de un matrimonio. No entendemos que la iglesia está obligada a forzar a que una persona que está viviendo en una circunstancia ilógica, donde hay uno de los dos que realmente no consiente en vivir, porque hace un lío bárbaro, porque es violento, porque trae los narcos a la casa, porque no sé qué situaciones se pueden dar, pero si se separa, dice Pablo, quédese sin casar. Ahora, si es el incrédulo el que se quiere ir, se le tiene que dar la libertad de ir. Si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos, el hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Así lo traduce la versión Dios habla hoy. Nunca se deben abandonar las esperanzas de una conversión de aquel. Yo tengo amigos personales
que hace 20 años sus esposas lo dejaron. Y ellos hasta el día de hoy no pierden la esperanza. Y esperan ese día. Han ido y le han dicho al esposo o a la esposa, mira, vos tomaste la decisión de irte y no estamos juntos. Yo quiero decirte que mi parte del pacto la voy a hacer hasta la muerte. Acá tenemos muy de cerca a Isabel, debe haber más entre nosotros. Yo estoy mencionando a Isabel porque lo conozco muy de cerca el caso. Y ella hizo eso. Bendito sea el Señor. La locura sería lo otro. La locura sería tratar de transgredir la ley de Dios y pensar que me va a ir bien. No les va mejor a los que hacen eso. Uno los ve sufriendo mucho peor. Pero ese es otro tema. Entonces, hasta acá. Dios no permite el recasamiento de alguien cuyo marido o esposa se ha recasado. ¿Estamos? Si María está casada con José y José se va con Filomena, María no puede volver a casarse. Tampoco hay recasamiento o permiso de recasamiento cuando hay un matrimonio con un inconverso. Tampoco la separación de un cónyuge inconverso si éste consiente en convivir. O sea, supongamos que estamos viviendo dos personas donde uno no es convertido, de ninguna manera porque no se ha convertido se puede separar y volver a casar. Y ante una separación, el llamado es a quedarse sin casar. Entonces, voy a repetir Lucas 16, 18. ¿Cómo dice Lucas 16, 18? ¿Cómo es? El que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Esa es la conclusión. Arrancamos ahí y terminamos ahí porque nada de lo que dijeron los apóstoles cambia este esquema. El esquema es el casamiento con otra persona. Cuando vive mi cónyuge anterior, Jesús lo llama adulterio. Y aun si la mujer o el hombre que fueron dejados atrás se volvieran a casar, cometen adulterio. Y si alguien se casa, inocente, un soltero que se casa con una mujer divorciada o con un hombre divorciado, inocente completamente, no estuvo en la escena, viene a tratar de rellenar el espacio que quedó vacío, ese también comete adulterio. ¿Amén? Bueno, entonces Dios le permite a un hombre divorciarse de su esposa y casarse con otra mujer. Fuerte, por favor. No. ¿Le permite a una mujer divorciarse y casarse con otro hombre? Bueno, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, dice Marcos 10:10. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. Bueno, rápidamente, yo diría que tomemos un break de 5 minutos y en 20 minutos voy a dar la cláusula de excepción. Así que tomémonos 5 minutos.